Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9. Todos son bienvenidos. Quiero saber cuántas personas son abuelos o abuelas. Muchos. Bajen sus manos. ¿Cuántos todavía no han tenido esa experiencia? Muy bien. Gracias. ¿Cuántos tienen hijos que no conocen al Señor? Muy bien. ¿Cuántos de ustedes nacieron en la vida cristiana? Conocieron al Señor, pero ya, nacieron en un hogar cristiano. ¿Cuántos? Algunos. Muy bien. La palabra que voy a compartir es muy genérica, muy general. Usted toma lo que le corresponda. Hoy Dios tiene aquí como un banquete. Y usted dice, yo no quiero esto, pero yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero esto. Usted va a tomar de acuerdo a su necesidad. Porque voy a hablar algo que puede ser de mucha utilidad. A ver, ¿cuántos tienen hijos menores de 10 años? Entonces algunos van a tomar la palabra cuando yo me refiera a esa situación. ¿Cuántos tienen hijos mayores de 30 años? Usted también va a tener un momento cuando va a tomar. Toda la palabra que voy a dar va a bendecir a cada uno de ustedes según su necesidad. Pero usted abra su corazón. Quiero que apague su celular, porque si usted está concentrado recibiendo una palabra y alguien lo llama, posiblemente usted se desvíe y después se le olvidó en qué íbamos. Marcos capítulo 9. Capítulo 9, versículo 14. La palabra del Señor dice así: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y le echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto.
Versículo 27, léanlo conmigo en voz alta. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Otra vez, lea ese versículo. Pero Jesús, tomándole la mano, le enderezó y se levantó. ¿Qué hizo Jesús? Lo tomó de la mano. ¿Qué más hizo Jesús? Lo enderezó. ¿Qué hizo el muchacho? Jesús no lo levantó. Él tuvo que levantarse. Hay cosas que yo puedo hacer y hay cosas que nuestros hijos tienen que hacer. Levante sus manos a Él, al Señor. Diga: Señor, en esta hora, habla mi vida conforme a mi necesidad. Trae una palabra a mi corazón. Una palabra revelada. Una palabra de reto. Una palabra inspirada que me ayude a cruzar el camino de la adversidad. Declaro que mis hijos son tus hijos y que mi familia es tu familia. Y dele aplausos al Señor en señal de victoria y de alabanza. Amén. Muy bien. Amén. Cuando pensamos en un hijo, comenzando desde el momento en que es concebido, cuando pensamos en un hijo, pensamos cuando una mujer queda esperando un bebé, ¿qué siente? Cuando pensamos en un hijo, la mujer siente que tiene valor. Cuando pensamos en un hijo y el hijo nace, un hijo lo asociamos con ternura, un hijo lo asociamos con inocencia. Luego el hijo comienza a caminar. Entonces un hijo se nos vuelve una escuela, porque aprendemos con él y él aprende con nosotros. Después el hijo se nos confronta, entonces se nos vuelve un reto, un desafío. Después, cuando nos dejan los amigos y nos quedan los hijos, se nos vuelve un motivo para vivir. Y llegamos a casa y al ver a nuestros hijos sentimos mucha satisfacción, sentimos mucha alegría, sentimos mucha paz. Que afuera todo marche mal, pero que en la casa yo tenga una bonita relación con mis hijos. Un hijo es un sueño de fe, un sueño de fe. Porque jamás un padre sueña que su hijo sea desdichado, sea frustrado, sea un derrotado, sea un alcohólico. Siempre un padre sueña que su hijo sea alguien digno, respetuoso, de valor, de principios, de valores. Así que un hijo es un sueño de fe. Y cuando lo vemos triunfar, un hijo es una realización, es una satisfacción. Y cuando ya la vida nos va golpeando y aparece el atardecer de nuestra vida y vamos declinando, un hijo es la continuidad de nuestra descendencia. Por eso llevan nuestra sangre, por eso llevan nuestro apellido. Qué bendición los hijos. Qué bendición. Sus hijos son una bendición. Sus hijos son una bendición. Amén.
Amén. Aquí en el pasaje que leímos aparece un hombre que tiene un hijo. Yo no sé usted cuántos hijos tenga. 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Aquí aparece un hombre que tiene un hijo. Me llama la atención que este hombre es el que lleva la carga del problema. Es quien llega a Jesús. Este hombre tiene que ser admirado, porque si fue a Jesús es porque él quiere ver una victoria en su hijo. Vamos a mirar en esta palabra que les quiero dar a ustedes. Voy a mirar con ustedes 5 cosas. Y el nombre de esta enseñanza se llama Satanás, suelta a mi hijo. Levante sus manos y diga: Satanás, suelta a mi hijo en el nombre de Jesús. Amén. Y él va a soltar a nuestro hijo y a nuestra hija. Primero, quiero hablarles del problema. Segundo, quiero hablarles de la imposibilidad. Tercero, quiero hablarles del interés de Jesús. Y cuarto, de la solución del problema. Mire para acá. En Jesús hay solución. Hay solución. En Jesús hay solución. Y dice la palabra que los que aman a Dios, todo ayuda para bien. Todo ayuda para bien. Los que aman a Dios, todo ayuda para bien. Nosotros no aprendimos a ser padres. No aprendimos. O sea, nosotros no fuimos a una escuela y nos matriculamos, así como aprendimos a leer, a escribir. Eso no. Nosotros nos casamos, llegaron los hijos y ahí fue que aprendimos, y todavía estamos aprendiendo. Y algunas cosas las hicimos mal por eso, porque nuestros hijos se volvieron como el instrumento de práctica, porque nadie nos enseñó. Entonces, no aprendimos, cometimos errores y podemos estar sufriendo esos errores. Nunca pierda de vista, en lo que voy a compartir, una frase que se llama el derecho legal. Nunca la pierda de vista, el derecho legal. Recuerde que cuando uno tiene una casa, la escritura de la casa se vuelve derecho legal. Usted tiene un carro, la tarjeta de propiedad se vuelve derecho legal. Es decir, es suyo. Nunca pierda esa frase, que la vamos a usar en la exposición de esta enseñanza. Primer aspecto, el problema. El problema. Este padre se acerca a Jesús y dice en el versículo 18, en el versículo 17 dice: traje mi hijo que tiene un espíritu mudo. Entonces, este hijo es un hijo que está mudo. Versículo 18. Cuando el espíritu malo viene sobre el hijo, suceden 4 cosas. Dice
en el versículo 18, le sacude, echa espumarajos, cruje los dientes y ¿qué más? Y se va secando. Ese es un problema muy grande. Un hijo mudo, pero un hijo poseído por Satanás. Y cuando Satanás viene sobre ese hijo, lo sacude, echa espumarajos, cruje los dientes, se va secando. Dice en el versículo 22, muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Cuando Jesús reprendió al espíritu, en el versículo 25, dice la palabra, Jesús dijo, espíritu mudo y sordo. Y en el versículo 21 dice que este niño está en esa situación, este hijo, está en esta situación desde niño. Entonces aquí encontramos un problema, un padre que tiene un hijo, pero ese hijo es mudo, ese hijo es sordo, ese hijo está atado por fuerzas demoníacas. Y cuando Satanás viene sobre la vida de este hijo, lo sacude, echa espumarajos, cruje los dientes, se va secando, está enjuto. En algunos casos lo echa en el fuego. Es un hijo que tiene heridas, tiene los dedos quemados, el pelo chamuscado, la nariz medio torcida. Y otras veces lo echa en el agua para matarlo. Por eso la Biblia dice en Juan 10:10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Quién es el ladrón? Satanás. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué queremos nosotros en este seminario? Que usted salga de aquí para tener vida y vida en abundancia, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dele aplausos de alabanza al Señor que vive y permanece para siempre. ¿Por qué este hijo estaba en esta condición? ¿Por qué estaba así? Algo pasó. Algo pasó. Algo tuvo que haber pasado. ¿Por qué un hijo es rebelde? Algo tuvo que haber pasado. ¿Por qué un hijo está en las drogas? Algo tiene que haber pasado. ¿Por qué un hijo no le gusta estudiar? Algo tiene que haber pasado. ¿Por qué un hijo se encierra en la casa, no quiere hablar con nadie? Algo tiene que haber pasado. ¿Por qué un hijo es introvertido, callado, solitario? Algo tiene que haber pasado. ¿Por qué un hijo vive esclavo de las drogas alucinógenas? Algo tiene que haber pasado. ¿Por qué a un hijo le gusta la música metálica, rock, satánica? Algo tiene que haber pasado. Ahora, esto es importante. Cuando
usted tiene fiebre, la fiebre no es la enfermedad. Lo mismo pasa con los hijos. A veces lo que vemos no es el problema. Y a veces nosotros nos detenemos en lo que no es el problema. Por eso, percibo en el Señor que Él te va a dar una luz, una claridad. Porque vuelvo y te lo repito, en el nombre del Señor, como siervo de Dios que soy, tus hijos también son de Dios. Tus hijos también son de Dios. Amén. ¿Sabe qué ha pasado? Sin darnos nosotros cuenta, es que en un alto porcentaje la culpa la tenemos nosotros. En un alto porcentaje la culpa la tenemos nosotros. ¿Y sabe qué ha pasado? Sin darnos cuenta, le hemos entregado un derecho legal a Satanás. Le hemos entregado. Satanás tiene un derecho legal. Y hasta tanto no se lo quitemos, no vamos a cortar eso. Porque un derecho legal le da a la persona el derecho de propiedad. La policía viene a sacar a un señor de su casa, él muestra la escritura. Porque alguien dijo, esta casa es mía. Ese señor vive ahí, pero esta casa es mía. Y viene la policía a sacar al señor. El Señor muestra la escritura. El Señor tiene todo legal. La escritura está legal. Entonces, no se puede hacer nada. Entonces tú reprendes a tu hijo, hablas a tu hijo, oras por tu hijo, pero no pasa nada. Hasta que no le quites a Satanás el derecho legal que le has dado. Cuando le quites el derecho legal, entonces sí. Entonces sí. El diablo tendrá que soltar a tu hijo. Alabado sea el nombre de Dios. Satanás tendrá que soltar a tu hijo. Amén. Levante sus manos a Dios, diga: Señor, enséñame a entender, porque quiero una poderosa victoria con mis hijos. Grite: una poderosa victoria. Y dele aplausos al Señor que vive y permanece para siempre. Amén. Gloria a Dios. Amén. Quiero que nadie se incomode si a su lado alguien llora. No se vaya a sentir mal usted que está llorando, y por supuesto el que está al lado no se incomode. A veces, no siempre pasa, pero a veces yo estoy orando, ministrando, y a veces se manifiestan ataduras. Si eso llega a pasar, quiero que los pastores que están acá me ayuden a atender esos casos. Hay personas que a veces gritan, y quiero decirle a usted que esa persona no lo está haciendo porque quiere, sino porque hay algo que en ese momento está pasando en él. Y ¿sabe qué está pasando? El enemigo
y el poder de Dios están encontrados. Y el poder de Dios comienza a tomar terreno y el poder del enemigo comienza a ceder terreno. Y el enemigo tiene que soltar esa vida, porque el poder de Dios es más poderoso que el poder de las tinieblas. Amén. Y cuando llegue a pasar eso, si llega a pasar, usted no se asuste. Usted no diga, ¿a dónde me metí yo? Me habían contado que esta gente era rara, pero así tampoco. No se asuste. No se asuste. Y si usted está comenzando la vida cristiana, usted se cubre con la sangre de Cristo y el Señor lo protege. Y si usted todavía no ha entregado su vida a Jesús, si es que llega a pasar eso, entréguele al Señor. Porque si no, eso que está ahí se va a poner usted. Así que entréguele hoy su vida al Señor. Porque usted también es amado por el Señor Jesucristo. Amén. A su nombre, gloria. ¿Por qué un hijo puede ser rebelde? ¿Por qué un hijo puede estar en las drogas? ¿Por qué un hijo puede estar atado? Le voy a dar 10 razones. 10 razones. Primera razón que se ha encontrado en esos casos tiene que ver con el momento de la concepción. Con el momento de la concepción. Un padre engendró un hijo, pero la noche o la tarde o la mañana o el día o la madrugada, cuando ese hijo fue engendrado, si tú estabas, por ejemplo, borracho, si tú estabas con unos tragos, en ese momento, cuando el hijo fue engendrado, le entregaste el derecho legal a Satanás para que ese hijo fuese atormentado por Satanás. Si en la concepción, cuando el hijo fue engendrado, yo vivía en unión libre, en ese momento yo me acerqué a mi esposa, ella se acercó a mí, tuvimos intimidad, quedó un hijo, pero nosotros no éramos casados. Entonces hay un derecho legal que Satanás reclama. Si en el momento de la concepción unos minutos antes lo que hubo fue una guerra, una pelea, y el varón fue brusco y te tiró al suelo y tuvo relaciones contigo y quedaste esperando un hijo, una mujer que fue violada y producto de esa violación quedó embarazada. Eso también se vuelve una puerta para que Satanás ataque a ese hijo que fue engendrado. El niño no tiene la culpa de nada,
Pero Satanás, que es sucio, él viene a reclamar eso, porque fue engendrado en un acto pecaminoso, sucio, en un acto de ira, en un acto de arrebato, de violencia. Satanás viene a reclamar. Cuando la mujer quedó esperando, cuando usted quedó esperando, y usted dijo, yo no quería quedar esperando, yo no quería tener otro hijo, yo no quiero tener otro hijo, y usted comenzó a rechazar a ese hijo, usted le está dando derecho legal a Satanás, o le dio. Usted dijo, ay, otra vez otro hijo. Cuando el padre quería un hijo y nació una hija, y él también renegó, él dijo, no, yo quiero es un hijo, me llega es una hija, ya tengo 3 y ahora me llega otra. Y viene y discute con la esposa y le echa la culpa a ella. Y ella también discute con él. Todas esas cosas que pudieron haber pasado cuando ese hijo apenas se estaba formando. Ahora, después de 20, 30 años, lo que puede estar pasando en ese hijo, puede ser que Satanás está tomando a esa vida porque tiene un derecho legal que se le entregó allá, 10, 15, 20, 30 años atrás. Le entregamos ese derecho a Satanás. La mujer que quedó esperando y dijo, este hijo hay que abortarlo. Y buscó la forma de abortarlo, tomó cosas, pero no lo pudo abortar. Le entregaste un derecho legal a Satanás. Pero miren lo que dice Mateo capítulo 18, búscalo. Mateo 18. Versículo 18 y 19. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Sabe qué dice ese versículo? Diga, yo tengo autoridad. Diga, lo que yo desate será desatado. Crea eso, créalo. Diga, yo tengo autoridad. Levante sus manos, diga, yo tengo autoridad. Diga, lo que yo desate será desatado. Entonces, mire para acá. Ahora vamos a desatar eso. Si tuvimos esa experiencia, vamos a desatarla. Vamos a anularla, vamos a quitar el derecho legal a Satanás. Vamos a decirle, Señor, perdóname. Y vamos a decirle, Satanás, te quito el derecho legal. Yo declaro que mi hijo es de Dios y que tú no lo vas a atormentar más. Que me equivoqué, que hice cosas que no eran correctas, pero ya el Señor me perdonó y me ha limpiado con su sangre preciosa. Amén. A su nombre. Así que para que nadie se sienta mal, quiero que todos levanten sus manos al Señor y digan, gracias Señor por darme el privilegio de tener hijos. Gracias Señor por darme el privilegio de dar vida. Gracias Señor. Y ahora
le quito a Satanás todo derecho legal que yo le haya entregado. Satanás, te quito el derecho legal que has tenido sobre mis hijos. En el nombre de Jesús, el que murió en la cruz y resucitó de los muertos, toda obra de tinieblas producida en la concepción, producto de mi ignorancia, de no haberte conocido, producto de mis errores, es cortada en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Ya le hemos dado un golpe bajo a Satanás. Y lo vamos a derrotar en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Segundo, ¿por qué un hijo resulta con todos esos comportamientos? Segundo, por palabras que lo ataron. Escriba eso, por palabras que lo ataron. Palabras que dijo el papá, palabras que dijo la mamá, palabras que dijo el abuelo, palabras que dijo la abuela. Esas 4 personas, de manera muy particular. ¿Por qué? Porque un hijo está bajo la cobertura directa de sus padres e indirecta de sus abuelos. Entonces las palabras que el hijo recibe de sus padres o de sus abuelos pudieron atarlo. En un momento de ira, nuestro hijo nos hizo algo que nos dio una ira horrible. Una ira horrible. Cogimos un garrote y le dimos como para matarlo. Y no solamente le dimos, sino que abrimos la boca y comenzamos a decir palabras contra ese hijo. Y comenzamos a decir cosas que se quedaron allá metidas en el corazón de él. Fuertes. La Biblia dice, airaos pero no pequéis. Ni deis lugar al diablo, dice la palabra de Dios. Ahora, hay diferentes situaciones. Por ejemplo, palabras que le dijimos a nuestro hijo cuando era un niño. Cuando era un niño. Cuando era un niño. Tuvimos una actitud, teníamos 3 hijos y había un hijo con lo que tuvimos una actitud no buena. No buena. Este hijo le gusta la música. Este otro es un hijo muy alegre. Pero este tercer hijo, decimos nosotros sin darnos cuenta, es como lento. Es así como cerrado en la mente. Mi hijo, despierte, póngase las pilas. Y sabe
que afecta tremendamente a nuestros hijos los sobrenombres despectivos que nosotros le colocamos, los sobrenombres despectivos que colocaron sus amigos afuera. Por eso nunca permita cuentos donde se ridiculizan a los hijos. Esos cuentos que un hijo que era la cabeza tan grande que no tenía, escuché por ahí que no tenía, era tan grande, no tenía pulgas, sino lo que tenía era, no sé qué era, porque era tan grande. Esos cuentos no se pueden echar. No te burles de un hijo porque hizo algo que solo lo hacen como los torpes. Entonces, cuando un hijo es pequeño, palabras pudieron haber quedado grabadas allá en el corazón de ese hijo. Los que tienen hijos menores de 10 años, aprovechen la edad y lancen palabras de bendición cuando puedan a favor de ese hijo. Salúdalo a medida que va creciendo con palabras que siembren en él, que siembren una semilla de bendición. ¿Qué tal si le dices un día a ese hijo de 6, 7 años, hola inteligencia, ¿cómo amaneces? ¿Qué tal si le dices a esa hija, hola princesa, ven para acá? ¿Qué tal si le dices a ese hijo, hola rey, ven para acá? ¿Qué tal si le dices a ese hijo, estoy impresionado con tu inteligencia? ¿Qué tal si le dices a ese hijo, ¿sabes qué, hijo? Yo creo que tú vas a llegar a ser tan importante, que cuando llegues a esa parte alta a la que Dios te va a llevar, la gente se quedará sorprendida, incluyéndome yo, porque Dios hará grandes cosas contigo. Amén. A su nombre. Luego, cuando es un joven, cuidado con las palabras que le decimos a ese hijo cuando es un joven. Y aquí hay algo muy fuerte, y es cuando el hijo se casa. Cuando el hijo se casa en contra de tu voluntad. Muchos padres han maldecido a sus hijos. Muchos padres han dicho, lo veré arrastrado. Lo veré llegando aquí sin ropa. Y como tus palabras tienen poder, le diste un derecho legal a Satanás. Satanás se sonríe y dice, gracias por entregármelo. ¿Y qué hace Satanás? Comienza a hacer lo que tú dijiste. Comienza a trabajar en ese hijo. Por eso hay hijos que nunca se levantan cabeza. Por eso hay hijos que siempre están mal. Hay hijos que siempre están en la ruina. Hay hijos que siempre están ahí estancados. Hay hijos que no consiguen trabajo. Hay hijos que tienen 30 años y no se casan. Hay hijos que tienen 40 años y se casaron, pero no consiguen nada. Bueno, sí consiguen un resfriado. Sí consiguen una cama, pero vieja. Entonces, no es lo que tú ves en ellos, es lo que pasó antes de lo que ves. No es la fiebre, es lo que motiva la fiebre. A veces uno ve al niño en el parque fumando droga. Ese no es el problema, es el por qué lo está haciendo. Eso es como la consecuencia, es como algo externo, pero hay algo más profundo. Cuando un hijo se casó
Y tú fuiste duro porque no se casó acorde, porque no se casó conforme tú querías. Tú tenías la razón, porque nunca un padre cuerdo quiere lo peor para su hijo. Uno como padre siempre quiere lo mejor para su hijo. Pero a veces el hijo no piensa como uno y mete la cabeza. Entonces, ¿qué hay que hacer? Recoger esas palabras que yo dije. Recogerlas, quitárselas a Satanás. Decirle: Satanás, te quito el derecho legal que te entregué. Porque ahora que mi hijo está casado, tiene hijos y son mis nietos. Y yo no quiero que mis nietos vivan en ruina y en maldición. Entonces te quito, Satanás, el derecho legal que te entregué y declaro que mi descendencia es bendecida por el Señor Jesús. Amén. Aplausos al Señor. A su nombre. Levante sus manos a Dios y diga: Señor, anulo toda palabra que fue lanzada a mi vida destructivamente. Anulo toda palabra que me hizo daño, que me afligió, que me entristeció. Anulo toda corrección que me hizo daño. Anulo toda maldición que fue lanzada sobre mi vida. Señor, recojo toda palabra que yo lancé en un momento de ira, momento de arrebato. Anulo esa palabra que yo lancé contra mi hijo, esa palabra que lo ató. Satanás, te quito el derecho legal. Tú no tienes autoridad. Te la quito en esta hora, porque mis hijos también son hijos de Dios. Y yo quiero una descendencia restaurada y bendecida. Amén. Gloria a Dios. Amén. Número 3. ¿Por qué un hijo puede estar rebelde, apático? ¿Por qué puede estar así? Número 3. Se llama maldiciones generacionales. Maldiciones generacionales. Dice la palabra en Éxodo, capítulo 20, versículo 5, que lo que yo haga afecta hasta la cuarta ¿qué? Generación. Positivo o negativo. Entonces, por eso usted encuentra un bisabuelo, un bisabuelo desordenado que dejó muchos hijos. Y después usted busca al abuelo y usted encuentra lo mismo. Y usted busca a su papá y usted encuentra lo mismo. Y usted se mira ahora y usted está casi igual. Eso se llama maldiciones generacionales que vienen ahí. De generación en generación. Y lo mismo pasa con las enfermedades. El bisabuelo murió de cáncer. El abuelo murió de cáncer. El papá murió de cáncer y usted tiene cáncer. Maldiciones generacionales. Porque Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Así que
lo que puede estar pasándole a su hijo es algo que viene de generación en generación. ¿Y qué hacemos nosotros para enfrentar esto? Tenemos que meternos con el Señor Jesucristo en oración, colocarnos en la brecha y decir al Señor: yo me coloco en la brecha y anulo lo que haya pasado con mi bisabuelo, anulo lo que haya pasado con mi abuelo, anulo lo que haya pasado con mi papá, con mi mamá, anulo todo eso. Y ahora le quito a Satanás el derecho legal que mi bisabuelo, que mi abuelo y que mi padre le entregó. Ahora yo le quito eso. Y Señor, tu palabra me ordena que lo que yo ate en la tierra será atado en el cielo. Y que lo que yo desate en la tierra será desatado en el cielo. Por lo tanto, Señor, me paro con fe y con seguridad y declaro que toda maldición que venga del pasado queda anulada y que mi descendencia no será más atada, porque el enemigo está derrotado en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. A su nombre. Levante sus manos y diga: Señor, toda obra de tinieblas, toda obra de maldad, toda obra de adulterio, de fornicación, de engaño, de muerte, de accidente, de tragedia, toda obra que venga de mis antepasados, ahora, en el nombre de Jesús, le quito el derecho legal que mis antepasados le han entregado al enemigo. Y ahora me declaro una persona nueva, cambiada. Satanás, suelta mi hijo en el nombre de Jesús. Suelta mi descendencia en el nombre de Jesús. Te vas de mi familia en el nombre de Jesús. Yo digo, más fuerte, yo digo que de mi descendencia no se levantarán alcohólicos, drogadictos, brujos, espiritistas. Yo digo que de mi descendencia no habrán dementes, no habrán locos, no habrán asesinos, no habrán lesbianas, no habrán homosexuales. Yo digo que de mi descendencia no habrán adúlteros. Yo digo que de mi descendencia no habrán ladrones, no habrán asesinos. No. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Corto toda maldición generacional. La corto hoy. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Además de mi descendencia, toda maldición generacional. Yo digo que en mi descendencia se levantarán personas de bien, hombres de bien, mujeres de bien, gente bendecida, gente transformada, adoradores, predicadores, pastores, hombres de Dios, mujeres de Dios, empresarios, gerentes, administradores, profesionales, gente que ayude a cambiar el destino de mi país. Y quiero dar aplausos al Señor, hágalo en el nombre de Jesús. Amén.
ordenándole a Satanás que suelte nuestros hijos. Amén. Y hoy hay victoria para ese hijo. Hay victoria para esa hija. Y tus hijos no volverán a ser los